No vas a imaginar lo que Miguel hizo con las compañeras de los ángeles caídos. Sí, con ellas, las que eligieron un amor que el cielo jamás aprobó. Cruzaron un umbral prohibido, uno que ni los cielos pudieron ignorar. Y lo que vino después no fue un castigo cualquiera, fue una acción silenciosa, pero eterna. Miguel no blandió una espada, usó algo mucho más cortante: justicia divina. No vas a imaginar lo que ocurrió con aquellas mujeres. Pero cuando lo descubras, entenderás por qué ciertas historias todavía murmuran en el viento. Prepárate. Algunas verdades se enterraron hace milenios, pero están volviendo a la superficie. ¿Estás listo para escuchar lo que el cielo jamás quiso olvidar? Antes de que entremos en esta historia, quiero decirte algo desde lo más sincero de mi alma. Si este tema despierta algo dentro de ti, te invito a ir al comentario fijado al final del vídeo. Ahí dejé un recurso especial que preparé con todo el corazón, para ayudarte a profundizar en verdades que muchos prefieren callar, pero que tu espíritu quizás necesita escuchar. Todo comenzó donde nunca debió haber empezado, en una mirada que jamás debió fijarse. Los ángeles, criaturas hechas de luz, diseñadas para servir y glorificar eternamente al Creador, empezaron a posar sus ojos sobre la tierra. Lo que vieron los perturbó: mujeres humanas. Imperfectas, sí, pero con una belleza tan intensa que no encajaba en los esquemas del cielo. Era una belleza que atraía, que inquietaba, que encendía algo peligroso. No estaban simplemente tentados, estaban a punto de cruzar un límite sagrado, la barrera que divide lo celestial de lo terrenal. Al principio solo observaban. Pero ya sabes cómo es eso: mirar demasiado, sentir demasiado, siempre termina mal. Lo que empezó como curiosidad se volvió deseo. Y cuando hay deseo desordenado, la caída es solo cuestión de tiempo. Y ellas ni sabían. Vivían sus días con normalidad, sin imaginar que eran el centro de una batalla invisible. ¿Alguna vez pensaste que mientras vivís tu rutina puede haber fuerzas sobrenaturales peleando por tu alma? Aquellos ángeles que alguna vez fueron fieles comenzaron a hacerse preguntas peligrosas. ¿Qué pasaría si sintieran como los humanos? ¿Y si bajaran solo por un instante? ¿Y si el amor también fuera para ellos? Lo que empezó como un pensamiento se convirtió en anhelo. Y el anhelo, en rebelión. Descendieron. Pero no como mensajeros, sino como desertores. Tomaron mujeres humanas como esposas. Formaron familias. Pero aquello que parecía amor era, en realidad, desobediencia disfrazada. El cielo tembló. La tierra también. Porque cuando lo divino se une con lo terrenal por capricho, algo se quiebra en el orden de la creación. Las mujeres, deslumbradas por seres que irradiaban gloria, se entregaron. Algunas por amor, otras bajo hechizo. Todas, sin entender, fueron arrastradas a una historia que cambiaría el destino del mundo. Pensaban que vivían un romance celestial, pero estaban atrapadas en medio de una grieta cósmica. El amor fuera del diseño de Dios no bendice, destruye. Y de esas uniones nacieron los hijos del desequilibrio, los Nefilim. No eran simples gigantes. Eran colosos en fuerza, en rabia, en caos. Desde que respiraron por primera vez, ya llevaban en su interior una distorsión. No eran del cielo, pero tampoco de la tierra. Caminaban entre los hombres, pero no eran como ellos. Eran el eco viviente de un error que nunca debió suceder. Crecían a un ritmo antinatural. Lo que a un niño le toma años, a ellos les tomaba días. Y no solo crecían en cuerpo, también en arrogancia. Desde pequeños sabían que eran distintos, que eran más. Y lo usaban. Si esta historia ya te tocó desde este primer capítulo, deja tu like ahora mismo, porque lo que Miguel hizo con esas mujeres todavía está por revelarse. Sus juegos acababan en tragedia. Sus carcajadas, en llanto ajeno. No conocían límites, ni culpa, ni empatía. Al principio, las madres no lo veían. ¿Y cómo culparlas? ¿Qué madre no se llena de orgullo al ver a su hijo sobresalir, parecer fuerte, distinto, casi tocado por lo divino? Pero ese orgullo se fue transformando en angustia, porque esos hijos no amaban. No sentían compasión. Eran el producto de una unión antinatural, un cruce entre lo celestial corrompido y lo humano herido. Y el mundo lo pagó caro. Ciudades enteras fueron reducidas a polvo.
Aldeas completas desaparecieron en una sola noche. Algunos nefilim crecieron tanto que sus cabezas rozaban las copas de los árboles más altos. Otros eran tan veloces que parecían fantasmas cruzando los campos. Pero todos tenían algo en común, una ira desmedida, sin dirección ni sentido. Destruían porque podían. Porque sabían que nadie podía enfrentarlos. Los hombres se ocultaban. Las madres lloraban en silencio. Y los padres, los ángeles caídos, simplemente se alejaban. Sabían lo que habían causado. Sabían que lo que comenzó como un deseo disfrazado de amor había dado vida a criaturas sin alma. Pero ya no había vuelta atrás. Era demasiado tarde. Y Dios no estaba en silencio por olvido. Escuchaba cada súplica, cada lágrima, cada respiración temblorosa. Y aunque no había hablado aún, el cielo ya se estaba moviendo. Porque donde hay desorden, viene el juicio. Y donde se quiebra el equilibrio, la espada se alza. Déjame tu comentario. ¿Qué crees que sintió una madre al ver que su propio hijo se había convertido en una amenaza para el mundo? No es solo una historia antigua. Es una advertencia que todavía resuena. Dios observó. Esperó. Porque el amor verdadero no destruye de inmediato. Da oportunidades. Da tiempo. Pero incluso el amor tiene un límite. Y ese límite estaba a punto de alcanzarse. Los nefilim habían convertido la tierra en un escenario de ruinas. La belleza fue reemplazada por temor. La armonía, por gritos de horror y desesperación. El cielo, que había permanecido en vigilia, finalmente dijo, «Basta». Y no habló con voz, sino con señales. Las nubes tomaron un tono extraño. El aire se volvió pesado. Los animales comenzaron a actuar como si sintieran algo venir. Hasta las plantas parecían decaer, como si la misma naturaleza supiera que su creador estaba a punto de intervenir. Fue Miguel quien se levantó primero. No con ira, con autoridad. Los ejércitos del cielo se reunieron. Ángeles guerreros, cubiertos de luz y verdad. Pero esta vez, su misión no era contra demonios. Era contra los hijos del error. Los hijos nacidos de una desobediencia disfrazada de romance celestial. Los arcanjos sabían que esta batalla sería distinta. No solo por el poder de los nefilim, sino por el dolor que implicaba enfrentar a seres que, aunque nacidos en rebeldía, todavía llevaban un vestigio del cielo. Era como tener que extinguir una chispa sagrada que nunca debió haber sido encendida, pero que ahora amenazaba con quemarlo todo. Mientras los ángeles se preparaban para la guerra, Dios estaba trazando un plan distinto. No enviaría fuego ni espadas esta vez. Lo que venía sería agua. El diluvio. Una palabra sencilla, pero con el peso de la eternidad. No era solo lluvia, era justicia líquida. Una respuesta desde el cielo que no venía para herir, sino para limpiar. Era la memoria de Dios descendiendo en gotas. ¿Alguna vez sentiste que algo invisible se mueve a tu alrededor? Como si el cielo mismo estuviera por pronunciar una sentencia. La justicia de Dios no siempre retumba, a veces cae en silencio, gota a gota, hasta borrar lo que ya no debía existir. Detenete un momento. Pensalo. ¿Qué harías si supieras que no hay más refugio, que el juicio está por comenzar? Deja tu reflexión en los comentarios. Este es el momento de mirar hacia adentro. Cuando las aguas se retiraron, el mundo ya no era el mismo. Lo que antes respiraba, ahora callaba. Las ciudades eran sombras. La vida, un eco apagado. Pero en medio de esa devastación, algunas sobrevivieron. Las mujeres que se unieron a los ángeles caídos no murieron todas. No fue por suerte. No fue por mérito. Sobrevivieron porque Dios lo permitió. No como premio, sino como advertencia. Eran testigos vivientes de lo que sucede cuando el deseo vence al propósito. Caminaban como cicatrices abiertas, como páginas que el cielo no quiso cerrar. Algunas se derrumbaron. Comprendieron. Cayeron de rodillas entre ruinas, entre escombros de lo que fue y no volvería. Lloraron por los hijos perdidos. Por los maridos, ahora encerrados en prisiones celestiales. Por sí mismas, por haber confundido luz con resplandor falso. Y en ese llanto hubo verdad. Un dolor que no era teatral,
sino profundo, genuino. Y Dios escucha al alma que se rinde, aunque sea tarde. Pero no todas se quebraron. Algunas endurecieron su corazón. Naamá fue una de ellas. Orgullosa, imponente, hermosa, caminaba entre los restos sin derramar una lágrima. Para ella, lo vivido era amor verdadero, aunque hubiera nacido de la rebelión. No pidió perdón porque en su orgullo no había nada que perdonar. Ese tipo de corazón pesa más que cualquier caída, porque hay errores que se perdonan. Pero el orgullo que niega la necesidad del perdón ya es una rebelión. Miguel miró. No dijo nada. Dios también. Y entonces, el juicio cayó. No con truenos, no con fuego, con algo más sutil, más eterno. Si esto te tocó el alma, si alguna vez sentiste que estabas en esa lucha entre justificarte o rendirte, guarda este vídeo, porque hay dolores que solo sanan cuando dejamos de excusarlos. Dios no actúa por venganza. Su justicia no nace del enojo. Castiga porque ama, y porque la luz no puede convivir con la sombra para siempre. Las mujeres que se unieron a los ángeles no fueron olvidadas tras el diluvio. No todas murieron. Algunas fueron consumidas por la culpa, pero otras recibieron algo distinto. Una maldición, sí, no para destruirlas, sino para que su historia nunca se borrara. Fueron transformadas. Ya no eran completamente humanas. El cielo las llamó sirenas. La tierra las convirtió en leyenda. Sus cuerpos cambiaron, piel como agua, voces como lamentos cantados. Vivían en los bordes del mundo, entre lo que se ve y lo que apenas se intuye. Era como si Dios las hubiera destinado a habitar el límite entre la redención y la pérdida. Eran bellas, sí, pero de una belleza que dolía. Mirarlas era ver una herida abierta. Su canto no era seducción, era confesión. Cada nota era un recuerdo, cada melodía, una marca del alma. Eran madres de gigantes extintos, viudas de una guerra que no debía existir, amantes de una desobediencia eterna. Sabían quiénes eran, sabían que su belleza era una advertencia disfrazada, y aún así, seguían cantando, esperando que algún día alguien escuche no solo el sonido, sino el mensaje. Porque aunque no todas se arrepintieron, muchas sí. Y el cielo, en su misterio, permitió que su dolor se volviera canción, para que cuando alguien, quizás vos, escuche su voz, no solo escuche en canto, sino memoria. Y vos, ¿qué harías si supieras que tu historia, tu caída, tu herida, fue inmortalizada no en papel, sino en leyendas? Las sirenas no son cuentos. Son los restos vivos de un amor que desobedeció al cielo. Si este capítulo te tocó el alma, compartilo con alguien que aún cree que las sirenas son solo fantasías. Hay historias que la Biblia no detalla, pero que el alma sí recuerda. Porque el castigo de Dios no fue solo sobre el cuerpo, también fue sobre el espíritu. Aquellas mujeres transformadas no solo cambiaron por fuera, algo dentro de ellas también murió. Con cada día que pasaba, se alejaban más de lo humano. Eran eternas, pero sin compañía. Hermosas, pero rotas. Vivían, pero como si el alma se hubiese apagado. Y lo más cruel no era la soledad, era saberlo. Ser conscientes. Recordar quiénes habían sido, lo que eligieron, lo que perdieron. Eran una advertencia viva de que el amor nacido desde la desobediencia no florece, se corrompe. Y desde sus prisiones invisibles, los ángeles caídos lo sentían. Podían percibir sus lamentos, sus voces quebradas entre las olas. No podían tocarlas, ni hablarles, pero sabían. Y ese conocimiento era su tormento más profundo. No las cadenas, no el encierro, sino ver que el amor por el que desafiaron al cielo se había convertido en un eco de dolor. Lo que una vez abrazaron con esperanza, ahora era símbolo de advertencia para el mundo entero. Y Dios no los abandonó, pero tampoco los liberó. Porque hay castigos que no destruyen. Solo te dejan vivir lo suficiente para enfrentar el peso completo de lo que sembraste. Las sirenas empezaron a vagar sin rumbo por los mares. Algunas buscaban perdón, otras consuelo. Y muchas simplemente flotaban,
sin dirección, porque ya no pertenecían ni al cielo, ni a la tierra. Eran exiliadas de ambas realidades. Y en su andar dejaron huellas. Canciones perdidas, susurros en noches sin luna, cuentos disfrazados de leyendas. Su historia no fue borrada, fue escondida, oculta bajo la forma de mito. Pero el alma nunca olvida. Los ángeles que se mantuvieron fieles, lo sabían. Sentían que esa herida aún palpitaba en lo profundo del cielo. Porque hay caídas que se perdonan, pero dejan cicatriz. ¿Alguna vez amaste algo que terminó alejándote de vos mismo? ¿De quién eras en esencia? Deja tu reflexión en los comentarios. Porque esta historia no habla solo de ellas. Habla de todos nosotros. Miguel estaba de pie, firme, silencioso, pero su silencio no era vacío. Era un clamor sagrado que resonaba sin necesidad de voz. Mientras el mundo se quebraba en los márgenes de la creación, mientras las aguas retrocedían y las sirenas entonaban su tristeza a la luna, Miguel observaba. Sus ojos, que vieron el inicio de todo, ahora contemplaban el precio de una rebelión. No lloraba, no temblaba, no hablaba, pero por dentro ardía. Cada rostro caído, cada hermano encadenado, cada voz que un día cantó al Creador y ahora susurraba desde las sombras. Era una cicatriz que no sanaba del todo. Miguel era un guerrero, pero no luchaba por orgullo ni venganza. Luchaba por la verdad. Y la verdad, a veces, duele más que la espada. Sabía que la justicia vendría. Sabía que Dios no había olvidado. Pero también sabía que no era su rol adelantar ese día. Porque solo el Eterno puede decidir cuándo hablar y cuándo actuar. Porque Miguel, aunque tenía la fuerza para borrar ejércitos con un solo gesto, elegía otra cosa: esperar la voluntad de su Señor. Ese era su verdadero poder, obedecer en medio del caos. Mientras otros se desesperaban, él permanecía en silencio. Mientras el mundo se sacudía, él no se movía. No se dejaba llevar por la urgencia, ni por los impulsos, ni siquiera por el dolor. Su fidelidad no dependía de la circunstancia, era parte de quien él era. A veces, lo más difícil no es la batalla, es resistir el impulso de pelear antes de tiempo. Y Miguel esperaba. Espada envainada, alma en llamas, corazón cargado con el peso de cada lágrima que aún caía por errores imposibles de revertir. Dios no hablaba, pero Miguel sabía que ese silencio no era olvido, era estrategia divina, una pausa intencional del juicio que se acercaba. Y cuando el día llegara, cuando el Creador soltara su palabra como decreto final, Miguel no dudaría. Sería justicia encarnada. Sería la espada. Sería la respuesta. ¿Alguna vez sentiste que debías quedarte en silencio, aun cuando todo dentro tuyo clamaba por actuar? Deja tu voz en los comentarios, porque yo también estoy esperando. Porque los que esperan con fidelidad son los que sostienen lo invisible. Y hay silencios que consumen por dentro, pausas que pesan más que una batalla. El cielo había guardado silencio por mucho tiempo. Observaba, esperaba, pero hasta lo eterno tiene un punto de quiebre. Y ese momento llegó. Dios no necesita anunciarse. Cuando Él se mueve, lo sienten hasta los átomos. Ese día, sin decir una sola palabra, el universo lo supo. El juicio había comenzado. Miguel, que había habitado entre la paciencia y la justicia, sintió el cambio. No fue un trueno, ni un fuego visible. Fue algo más profundo. Una vibración desde el trono, desde Mesintas. Una señal que ningún ser celestial puede ignorar. El cielo entero contuvo el aliento. Los vientos eternos se detuvieron. Las alas de los querubines quedaron inmóviles. Los serafines, que nunca cesan su canto, callaron. Porque cuando el santo se levanta, el cielo se inclina. Miguel cayó de rodillas. No por miedo, sino porque su espíritu lo entendió. El tiempo de la espera había terminado. Ya no se trataba de contener. Ahora era momento de ejecutar. No desde la rabia, sino desde la obediencia más pura. Lo sagrado fue tocado por lo inevitable. Las aguas,
que habían sido instrumento de juicio, ahora estaban quietas. Las sirenas sintieron que sus cantos morían en el aire, como si el mar mismo hubiese recibido la orden divina. ¡Basta! Los ángeles caídos se estremecieron, no por lo que veían, sino por lo que percibían. Una gloria antigua, una presencia sin forma pero ineludible, una voz que atravesaba eternidades. Dios estaba en movimiento, y eso lo cambia todo. Miguel se levantó. Sus ojos brillaban, no buscando señales, sino sabiendo, como solo un hijo sabe reconocer la voz de su padre, aunque no hable. Y entonces, el cielo no rugió, se alineó, porque la ira de Dios no es caos, es restauración. No destruye por capricho, pone cada cosa en su sitio. Ese día, lo torcido sería enderezado, lo impuro, confrontado. ¿Y vos? ¿Alguna vez sentiste que algo invisible te envolvía, como si Dios mismo te estuviera preparando para algo eterno? Ese fue el instante, el momento en que Dios rompió el silencio. Y Miguel entendió. La espada ya no era símbolo, era palabra viva. Si alguna vez esperaste algo del cielo y solo encontraste silencio, guarda este capítulo, porque cuando Dios habla, nada vuelve a ser lo mismo. A veces el cielo no se abre para quemar, a veces se abre para que entre la luz. Miguel descendió, no como un general sediento de guerra, sino como un mensajero marcado por lo eterno. Cada paso sobre las aguas partía el tiempo. Los océanos callaban. Las olas retrocedían. Las criaturas del abismo huían. Porque Miguel no lleva poder. Él es poder. Obediencia pura hecha forma. Las sirenas lo percibieron antes de verlo. Lo sintieron en el alma. Porque hay presencias que no necesitan presentación. El cielo las anuncia directamente en la médula del espíritu. Y cuando su presencia tocó la superficie del océano, el mar se volvió espejo. No llegó con furia, ni con ejércitos. No desenvainó su espada. Miguel trajo algo que este mundo ha olvidado. Misericordia que confronta. Las mujeres malditas, las que un día se unieron a los ángeles caídos por amor prohibido, se estremecían en su belleza herida. El canto que antes encantaba ahora enmudecía, porque ese canto era dolor hecho sonido, y ahora ese dolor era mirado sin evasión. Miguel no habló, solo las miró, una por una, y en cada mirada les reveló su verdad, lo que fueron, lo que imaginaron ser, y lo que, quizás, aún podían llegar a ser. Algunas cayeron de rodillas bajo las aguas, como si el alma se les quebrara en silencio, porque cuando el cielo te pone frente a tu reflejo, no hay máscara que resista, no hay brillo que tape la grieta. Na mamá, la altiva, la deslumbrante, la más desafiante, por primera vez se quedó en silencio. Su orgullo, que siempre fue su escudo, tembló, y en sus ojos, una grieta, apenas una, pero suficiente, porque toda grieta es una oportunidad para que entre la luz. Miguel alzó su mano. No para castigar, para llamar. Todavía no es tarde para quien desea regresar. No prometió devolverles la forma humana. No les ofreció borrar su pasado. No fingió que nada ocurrió. Porque el cielo no maquilla las heridas. El cielo redime. Lo que Miguel traía no era una cura superficial. Era algo mucho más profundo. Un nuevo espacio en la historia de la redención. Un rincón que antes no existía, creado para aquellas que no encajaban en ninguna otra parte. Un lugar que no se gana por méritos, sino por rendirse. Y en ese instante, ese segundo que duró una eternidad, entre la ruina y la compasión, algunas se acercaron, no por fuerza, no por creer que lo merecían. Se acercaron porque ya no podían huir de esa mirada. Una mirada que atraviesa el alma, una mirada que nunca dejó de verlas. Y eso, en el lenguaje del cielo, no se llama debilidad, no se llama locura, se llama comienzo, el inicio de algo nuevo, no sin cicatrices, pero sí con propósito,
no sin recuerdos, pero ya no bajo la condena, no sin dolor, pero con sentido. ¿Alguna vez pensaste si el cielo podría venir por vos, incluso en tu peor versión? Después de todo lo que hiciste, después de todo lo que perdiste, después de todo lo que escondiste, escribí en los comentarios: estoy listo para volver. Porque no existe caída tan profunda que la luz de Dios no pueda alcanzar. No hay fragmento tan roto que Él no sepa cómo volver a respirar sobre él. Y si este mensaje tocó tu alma, si por un momento sentiste que Dios te hablaba directamente a vos, pasá por el comentario fijado. Ahí dejé algo preparado con amor, pensado para caminar con vos en este nuevo comienzo. De Proceso no es solo un texto, es un refugio espiritual para corazones agotados. Léelo despacio. Sentílo. Quizás sea justo eso que tu alma venía esperando desde hace tiempo. Porque no todas respondieron. No todas se animaron a mirar su propio orgullo. Ese velo espeso que con los años se convierte en coraza. Muchas sirenas, incluso después de ver a Miguel, volvieron a esconderse. No por ignorancia, por miedo. Se sumergieron otra vez en lo más hondo, aferradas a la sombra de lo que fueron, al brillo apagado de una gloria que ya no calienta por dentro. Pero otras no huyeron. Y no eran las más limpias, ni las más sabias. Ni siquiera eran las más arrepentidas. Eran las más cansadas. Cansadas de fingir. Cansadas de luchar solas. Cansadas de repetir un ciclo sin final. De cantar mentiras. De cargar culpas como si fueran condena. De usar una belleza vacía, sin verdad, sin alma. Y esas se quedaron, flotando sobre las aguas. En silencio, sin exigir, sin justificarse, sin pedir perdón con palabras. Solo esperaban. Esperaban saber si todavía había un después para ellas. Miguel lo supo al instante. No vino a repartir castigos, vino a mostrarle al mundo lo que el cielo hace, con lo que otros ya descartaron. Porque Dios no desecha lo que el mundo llama resto. Dios lo transforma en comienzo. Las sirenas que permanecieron no fueron convertidas en princesas, no volvieron a ser humanas, pero fueron tocadas, no en lo visible, sino en el núcleo mismo de su ser. Algo que había estado dormido por siglos despertó, y por primera vez desde su maldición, cantaron diferente. Ya no era un canto de seducción, tampoco un lamento lleno de rabia o vacío. Era otra cosa, era honesto. Un susurro roto, una melodía limpia, un canto verdadero. El mar lo sintió, las criaturas del abismo se acercaron, y el cielo escuchó. Ese canto no era para el mundo, era para Dios. Una forma rota y hermosa de decir: todavía estoy viva. Dios no contestó con palabras, respondió con presencia. Una brisa tibia recorrió la superficie. Un resplandor profundo se encendió, no desde el sol, sino desde lo alto. Y las sirenas supieron. Habían sido perdonadas. No porque lo pidieron con la boca, porque sus lágrimas hablaron por ellas. Miguel no dijo una palabra. Solo cerró los ojos y se retiró. Sabía que su tarea había terminado. El cielo ya había actuado. No con furia, con verdad. Y aquellas mujeres que alguna vez desafiaron al cielo por amor, ahora eran prueba viva de que el cielo también ama a quienes se pierden. Sí, se quedaron en el mar, pero ya no eran maldición. Ahora eran señal. Sí, se volvieron leyenda, pero una distinta. Una que no arrastra, sino que guía. Una advertencia para los que seducen, y consuelo para los que se arrepienten. Tal vez entraste a este vídeo por simple curiosidad, pero si llegaste hasta acá, es porque algo en vos se movió. Porque esta historia, aunque parezca antigua o simbólica, te habló de tus heridas, de tus silencios, de las veces que amaste lo que te destruyó, y de ese rincón tuyo que todavía espera que Dios lo vea. Hoy viste lo que pasa cuando el cielo no se rinde con vos.
aunque hayas caído 1000 veces, aunque pienses que ya no hay regreso, porque para Dios, aún hay belleza en lo que el mundo llama ruina. Si este mensaje tocó tu corazón, deja un like, no por el algoritmo, sino como una forma de decirle a Dios: yo escuché, y escribí en los comentarios: Dios todavía me ve. Tal vez alguien lo lea y encuentre en tus palabras el alivio que estaba pidiendo en secreto. Suscríbete, no por nosotros, por vos, porque este lugar es para los que sienten que no encajan, pero aún así no se rinden. Acá no solo contamos historias, acá escuchamos almas. Y antes de irte, mira el vídeo que te dejé abajo en la descripción y en la tarjeta de arriba. Quizá traiga esa respuesta que esperas, o quizá sea el próximo paso de un camino que el cielo empezó hoy, con vos. Nos vemos ahí, y que el Espíritu de Dios te abrace fuerte, donde sea que estés ahora. Yeah.